Algunos de los problemas espirituales más peligrosos son los que parecen limpios por fuera. Jesús habló directamente sobre este tipo de vida en Mateo capítulo 23, verso 25 al 28. Él dice: «¡Qué desgracia os espera a vosotros, maestros de la ley religiosa, y vosotros, fariseos, hipócritas! Porque sois muy cuidadosos al limpiar el exterior de la taza y del plato, pero por dentro estáis sucios, llenos de avaricia y desenfreno. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el plato, luego el exterior también quedará limpio. ¡Qué pena te espera! Maestros de la ley religiosa, y vosotros, fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y todo tipo de impurezas. Exteriormente parecéis gente justa, pero interiormente vuestros corazones están llenos de hipocresía e ilegalidad». Aquí Jesús exponía un patrón peligroso: personas que se preocupaban más por la apariencia que por la pureza, por la reputación más que por el arrepentimiento, o por ser admiradas más que por ser transformadas. Es fácil oír esto y pensar: ¿eso no se lo dijo Jesús a nosotros? Pero si somos sinceros, sabemos que la lucha está más cerca de lo que queremos admitir. Así que quédate en sintonía con nosotros para que hablemos sobre cómo remover la hipocresía de nuestras vidas y podamos seguir adelante en la fe. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe. Dios te bendiga y te guarde. Soy el reverendo Lee Nieves en otra edición de su programa Adelante en la Fe, donde hablaremos sobre un tema que compete a la iglesia en el tiempo presente. Estamos transmitiendo desde cerca de la ciudad del Álamo en San Antonio, Texas, el estado conocido como la Tierra de Jehová y de la Estrella Solitaria. Así que sigan a Dios únicamente, porque en este canal no buscamos seguidores, esos son solo de Dios, pero sí buscamos suscriptores. Así que suscríbase al canal, dele like, comparte el contenido para bendecir a otros y active la campanita de notificaciones para que siempre que se suba contenido en este canal, todos sean avisados y se unan a escuchar la viva y siempre eficaz palabra de Dios. Antes de entrar en este tema, quiero enviar saludos a todos los que nos ven a través de esta plataforma, quienes llegan con la necesidad de escuchar palabras de ánimo que los acerquen más a Dios. A mi amada esposa, Katy, mujer de Dios y de propósito, regalo de Jehová. Te amo y doy gracias a Dios por coronar mi vida con la tuya y por lo idónea que ha sido para mí. No hay nada mejor que tener a alguien como tú a mi lado que me mantenga en equilibrio. A mis hijas las quiero saludar, a mis hijos, a mis nietos, a mi madre y a mis hermanos y hermanas de sangre y a sus familias en toda la nación americana y en Puerto Rico. Los amo y les bendigo. A mis pastores, Noé y María Hernández, muchas bendiciones y gracias por su apoyo incondicional. Y sin que me falte, a todos mis amigos y hermanos de la República Dominicana, a quien amo con todo mi corazón y deseo que la sangre poderosa del Cordero me les cubra y que sean prosperados en todo lo que hagan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tocar un tema que a muchos de nosotros no nos gusta, porque confronta lo que somos con lo que deberíamos ser. Pero para eso está la palabra de Dios, para juzgarnos según el estándar divino, porque es el espejo en el que Jehová nos mandó a que nos miráramos. Y solo cuando consideramos temas como este es que somos redarguidos para ser redimidos por el Espíritu Santo y poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hoy vamos a hablar sobre el tema removiendo la hipocresía. Así que Jehová nos ayude. La mayoría de nosotros, hermanos, no anunciamos lo que ocurre en nuestro interior. O sea, no exponemos la condición privada de nuestro ser. Y muchos incluso llevamos una doble vida, con una separación y distinción muy grandes entre quienes somos por dentro y quienes somos por fuera. Podemos adorar con los hermanos en la iglesia y aún así ocultarnos de ellos para que no se den cuenta de quiénes somos en realidad. Podemos servir fielmente en los diferentes comités y asociaciones de la congregación y aún librar batallas secretas que nadie sabe que estamos peleando.
Podemos dar palabras de aliento e incluso predicar, aun cuando nuestros pensamientos privados sean pesados y el pecado reine en nuestro interior. Porque el ser humano, hermano, incluso el creyente en Cristo, ha aprendido el coloquialismo religioso, la vestimenta que demuestra fe y las acciones que aparentan santidad y relación con Dios, y las usa como si fuera un método de disfraz para que otros vean, sientan y piensen que vivimos vidas de piedad. Nos hemos convertido en grandes actores de la fe cuando nuestro interior sigue vacío de la verdad y del compromiso con Dios. Mas por eso las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23, versos 25 al 28 son tan importantes, porque Él está intentando salvarnos de una vida que parece limpia por fuera, pero permanece enferma por dentro, de una vida que a los ojos del hombre parece justa, pero que no nos dejará entrar en el gozo del Señor cuando lo veamos cara a cara. Una vida que nos dejará al otro lado de la puerta diciendo: Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera a los demonios, predicamos y las almas se convirtieron. Y Él nos dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad, porque nunca los conocí. Qué triste que luego de habernos separado del mundo, de no haber podido gozar de la vida mundana por llevar una vida de apariencia de santidad, la cual, hermano, es muy difícil, no tengamos el mismo galardón que reciben los que son fieles por dentro y por fuera. Qué gran pérdida de tiempo pasar toda una vida pretendiendo y aún así perderla. Un creyente puede caer lentamente en la autosuficiencia moral y sin darse cuenta. Esta autosuficiencia moral suele manifestarse en forma de comparación, porque nos hace sentir moralmente superiores a los demás, para así no tener que enfrentarnos a lo que está mal en nosotros mismos. Nos lleva a señalar las debilidades de los demás para evitar enfrentarnos a las nuestras. Nos hace anhelar la aprobación de los demás por nuestra actuación de fe externa. Y cuando nuestra fe se convierte en una actuación, nuestras almas se cansan, porque siempre estamos actuando en lugar de sanar nuestro interior y alinearlo con el propósito divino. Por eso, las Escrituras nos recuerdan constantemente que Dios ve el corazón. Y porque te ve el corazón, me trajo aquí hoy para decirte lo que tienes que hacer con lo que llevas allí escondido durante tanto tiempo. Y esto fue lo que Jehová le habló al profeta Samuel referente a los hijos de Isaí, padre de David, durante la búsqueda de ungir al rey de Israel escogido por Dios. Eso, hermano, debería aportar tanto convicción como consuelo a nuestras vidas. Convicción porque no podemos escondernos de Él. Consuelo porque no tenemos que escondernos de Él y podemos dejar de fingir y empezar a ser honestos con Él y con nosotros mismos. Jesús nos dio una imagen clara de esto en una parábola que va directamente a la raíz del orgullo. En Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14, se describen dos hombres que fueron a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, que es lo mismo que un publicano. El fariseo se acercó al altar y dio gracias a Dios por no ser como el publicano. Enumeró su ayuno y su oración y su diezmo y su ofrenda, casi como si la oración fuera un escenario y él estuviera planteando a Dios, que es su público, todas las cosas que él había hecho bien. Pero el recaudador de impuestos se quedó a cierta distancia, sin poder ni siquiera levantar la cabeza por la culpa que tenía. No se atrevía ni levantar la vista porque se sentía impuro. Y gritó: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. No hubo actuaciones, ni se nombraron logros, ni sacrificios, ni penalidades. Solo hubo una confesión y una petición de necesidad real sobre la condición de su corazón y su vida. Entonces, Jesús dijo algo bien impactante sobre esta historia. El recaudador de impuestos se fue a su casa justificado, pero no el fariseo. Porque los que se humillan serán enaltecidos, mas los que se ensalzan serán humillados. Quizá no frente a la gente que les rodea, pero sí exaltados o humillados ante los millones de almas que serán testigos del rechazo o de la entrada al reino eterno de Dios, y de las almas recogidas en el infierno o en el reino eterno de Dios como separación o acogida total y eterna de Dios. Esa historia, hermano, nos muestra
la diferencia entre dos tipos de corazones. Uno que quiere ser visto, mientras que el otro quiere misericordia. Uno está ocupado presentando pruebas, mientras que el otro está simplemente siendo honesto con Dios y consigo mismo. El que fue honesto recibió lo que el otro no pudo, porque Dios no responde a la religión orgullosa de la misma manera que responde al arrepentimiento humilde. Así que tomemos un momento y dejemos que estas preguntas nos examinen. ¿Vivimos para el público o para Dios? ¿Estamos haciendo cosas espirituales para que la gente nos considere fuertes o estamos dejando que Jesús nos purifique? Esto se trata de determinar si nuestra vida privada está siendo moldeada por la presencia de Dios o si nuestra vida pública simplemente está siendo pulida por el miedo a lo que dirá la gente. Dios desea la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Él quiere que primero lavemos nuestro interior, porque cuando el corazón cambia, la vida sigue. Por eso David oró en el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no pidió excusas mejores, ni pidió escondites, lugar donde tapar su culpabilidad. Él pidió purificación. Y esa es la oración correcta para nosotros, para él en aquel tiempo, pero para nosotros en el día de hoy. Porque nuestra mayor necesidad no es parecer santos, sino ser sanados por completo para manifestar una santidad genuina delante de Dios y de los hombres. A veces lo más difícil, hermano, es admitir lo que llevamos por dentro, pero al mismo tiempo, esa es también la puerta a la libertad. La confesión de lo que somos en realidad, aun cuando Dios lo ve, es lo que hace que haya en nosotros un cambio radical de adentro hacia afuera. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, la palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está destinada a examinarnos. Y cuando expone algo, hermano, no lo hace para destruirnos. Lo hace para llevarnos a la luz, donde sucede la sanidad. No tenemos que purificarnos antes de venir donde Jesús. Acudamos a Él porque no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Él es quien nos lava. Él es quien nos perdona y nos limpia. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Miremos, hermano, que no es solo la promesa de perdón, sino también de purificación. Dios no solo cubre lo que hicimos, sino que también transforma aquello en lo que nos hemos convertido y lo purifica, volviéndolo a su imagen y semejanza. Y a medida que crecemos, debemos recordar que el orgullo no es un asunto menor. El orgullo es lo que impulsa la autosuficiencia moral. El orgullo es lo que nos lleva a escondernos, así como lo hizo Adán, así como lo hizo Caín. El orgullo es lo que nos lleva a defender el pecado en lugar de renunciar a él. Pero Dios concede su gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 y verso 6 nos lo recuerdan y nos lleva por el buen camino de la victoria, la humildad, la sumisión y a tener y a desarrollar un corazón puro. Dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no fuera por su gracia, hermano, Él nos resistiría por el orgullo en nuestro ser. Pero cuando nos humillamos ante Él, como lo hizo el publicano, saldremos de allí justificados. Lo que quiere decir es que seremos hechos la justicia de Dios, como si nunca antes hubiésemos pecado. Qué maravilloso sería poder caminar por esta vida sintiéndose como que nunca hemos cometido un pecado delante del Señor. Así que pidámosle a Jesús que purifique nuestro interior y nuestros motivos en humildad, que nos libere de la necesidad de ser alabados, que nuestra vida privada corresponda a nuestra confesión pública. Vamos a elegir vivir con una audiencia de una sola persona, porque el objetivo, hermanos, no es impresionar a la gente, sino conocer a Cristo, caminar cerca de Él y ser auténticos ante Él. El Dios que, aun viendo cómo somos, nos ama. Así que cuando oremos,
Hagámoslo sabiendo que Él ve todos nuestros pensamientos antes de que los hablemos, todos nuestros motivos antes de que los actuemos y todos nuestros deseos, aun cuando los ocultamos tras una buena conducta. Busquemos solo su aprobación. Vivamos con un corazón y un espíritu puros. Amemos su presencia más que los aplausos. Deseemos la misericordia más que el reconocimiento. Confesemos lo fácil que nos resulta a nosotros caer en la tentación de llamar la atención. Que aun cuando hacemos lo correcto, en el fondo queremos ser elogiados por ello. A veces, hermano, servimos en secreto y no le decimos a nadie lo que estamos haciendo, pero esperamos que alguien nos mencione. Adoramos, pero aún nos preocupa nuestra apariencia. Así que pidamos perdón por todas las veces que nos hemos preocupado más por lo externo que por lo interno. Por todas las veces que hemos dejado que el orgullo se siente en el trono de nuestro corazón. Pidámosle ser librados de toda ambición egoísta y de toda ansia de ser celebrados y aprendamos, hermanos, a sentirnos satisfechos con ser conocidos por Él. Acordémonos que la salvación no es un trofeo que ganamos, sino un regalo que recibimos. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes mismos, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que demos gracias por la gracia y la salvación que nos alcanzaron cuando no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Demos gracias por la cruz sobre la cual Cristo cargó nuestro pecado, nuestra vergüenza y nuestros fracasos. Demos gracias porque Él pagó un precio muy alto para que pudiéramos ser perdonados y renovados. Rechacemos, hermano, toda jactancia, todo orgullo espiritual y toda mentalidad que intenta demostrar nuestro valor mediante el rendimiento. Rechacemos vivir como si su amor tuviera que ganarse y vivamos como hijos profundamente amados, perdonados y transformados. Vivamos como hechura suya, lo cual significa que Él aún está moldeando, corrigiendo y purificando nuestras vidas. Entreguemos nuestro corazón en sus manos una vez más para que nos examine, descubra y elimine de nosotros todo aquello que no le agrade. El Salmo 139, versos del 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino nefasto y guíame por el camino eterno. Hermanos, rechacemos todo pecado oculto que vive en nuestra vida privada. Mientras nuestra vida pública parece estar bien, vivamos sin secretos que causen indecisión y debiliten nuestra fe en la oración. Rechacemos la doble moral que debilita nuestra comunión con Dios y nos mantiene alejados de Él, porque sin Él no hay fuerzas. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Porque alejados de Dios, aunque nos portemos religiosamente, permanecemos vacíos. Podremos decir la palabra y aún así carecer de amor. Apartados de Dios, podemos parecer limpios y aún así estar luchando por dentro. Aprendamos a permanecer, a quedarnos cerca, a depender de Dios cada día, a luchar contra el pecado con humildad y a luchar contra la tentación, no con nuestras propias fuerzas, sino con su Espíritu Santo y su palabra. Guardemos nuestro corazón de la autosuficiencia y vivamos sin menospreciar a los demás solo para sentirnos mejor con nosotros mismos. Su palabra nos advierte de que el orgullo nos arruina. Así que mantengámonos humildes al pie de la cruz, donde recordemos que necesitamos su misericordia cada día. Aprendamos que la verdadera justicia no es una apariencia, sino una entrega total. Mateo capítulo 16, versos 24 al 25 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por causa de mí, la encontrará.
Así que busquemos servirle. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a poner su voluntad por encima de nuestra comodidad. Aprendamos a tomar nuestra cruz todos los días, aun cuando nos cueste. Dejemos a un lado los intereses egoístas y abandonemos la necesidad de ser alabados y vistos, y que nuestra vida apunte solo a Dios para que otros encuentren el camino. No caigamos en la trampa de valorar la opinión de los demás. Más bien, valoremos nuestra cercanía a Dios. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre tiende una trampa, pero el que confía en el Señor está seguro. Así que pidámosles al Señor esa seguridad y confiemos en la aprobación de Dios más que en la humana. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dice: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, seamos siervos, pero no siervos de la alabanza pública, sino de un corazón puro. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que dejemos que Dios cree en nosotros lo que no podemos crear en nosotros mismos. Un espíritu renovado, amor por la santidad, la verdad y la obediencia secreta con la motivación correcta. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestra adoración, ofrenda, oración y obediencia, que sean para Él, aun cuando nadie se dé cuenta. Que nuestro corazón permanezca fiel, porque el Padre conoce un corazón humilde. Filipenses 2, del 3 al 4, dicen: no hagan nada por ambición egoísta, ni por vanidad, sino con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No nos preocupemos, hermanos, por nuestros propios intereses, sino que también por los intereses de los demás. Dejémonos moldear el carácter para amar a las personas sin utilizarlas para construir nuestra propia imagen. Honremos a los demás sin necesidad de competir con ellos. Caminemos en humildad delante de Jehová y con un corazón sincero. Dejemos que Él conozca la profundidad de nuestro corazón y lo purifique para vivir una vida dedicada a Él. Comprometámonos a seguirle en espíritu, alma y cuerpo, y que el deseo de nuestro ser sea exaltar siempre su nombre, que busquemos más de Él y menos de nosotros. Dejemos que use nuestras vidas para su gloria. Si esta palabra ha tocado tu corazón, por favor, déjanos tu mensaje en los comentarios. Dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás escuchando, para enviarte un saludo personal la próxima vez que tengamos un programa. Suscríbete para el más contenido, comparte, dale like y activa la campanita de notificaciones. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla y también te lo dejo en el enlace de la descripción de este programa, por si necesitas ayuda, una ayuda más personalizada, porque estamos aquí para ayudarte y para orientarte conforme a la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual y tu bendición. Será un gran honor para mí orar por ti, para que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con nosotros mientras caminamos adelante en la fe. Dios te bendiga. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe.